dedicarse a la carta, como chef tenemos a nuestro amigo Manolo Ortiz Tallo, consultor de la Fórmula E, una presencia que cuando vemos las carreras, cuando terminan las carreras, está siempre ahí con los pilotos en el podio, realmente un lugar donde a uno le gustaría estar y cómo le gustaría estar. Manolo, Edgardo Verte saluda de Radio La Red Mar del Plata. ¿Cómo estás? Estupendamente, encantado de hablar con vosotros una vez más y encantado de compartir con todos vuestros oyentes pues todas las experiencias y todo lo que he pasado. Recién cuando hice la presentación comentaba que siempre cuando se está en el podio estás ahí como una figura prácticamente, la cuarta persona en el podio, directamente. Sí. Bueno, ¿cómo es el Pues, protocolo del podio en la Fórmula E? pues te cuento un poco, efectivamente, para que os hagáis una idea, yo he debido de hacer como máster de ceremonia o como lo queráis llamar, más de 650 podiums en mi vida, ¿no? Primero porque, bueno, pues desde muy jovencito pues ya era el encargado de organizarlo. Después cuando estuve en la época de MotoGP, como eran 3 o 4 categorías durante el fin de semana, pues era multiplícalo todo por 3 o por 4. En la Fórmula E a lo tonto ya llevamos más de 100 carreras y en la época que estuvo también, digamos, las carreras soportes de Jaguar, pues también se duplicaban. Por eso te digo, llevo más de 650 podiums organizados a lo largo de mi vida. Bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Es decir, primero, está siempre nervioso porque en general los dignatarios que vienen, pues es gente toda ella muy importante y unas veces son más sencillos, otras veces no. Hasta el último minuto sí que te puedo decir, o sea, te podría contar 1000 anécdotas de esos más de 600 y pico podiums, que tienes que cambiar el dignatario justo en el último minuto porque o se ha ido y estaba o porque ha decidido no venir en el último momento, con lo cual normalmente ya sueles tener un plan A, un plan B, es decir, tienes algún dignatario, digamos, esperando por si tienes que meterlo en el último momento. Después, así, anécdotas que os pueda contar, muchísimas, desde hace muchísimos años en MotoGP, cuando, bueno, pues por ejemplo en Indonesia, cuando era la época del dictador Suharto, me acuerdo, después de la carrera de 500 que la ganó Mick Doohan, y entonces Suharto estaba en una tribuna que estaba enfrente, digamos, de los boxes, ¿no? Y obviamente por medidas de seguridad, era una tribuna con cristal antibalas y cosas de esas, pues decidió que los premios se entregaban allí donde él estaba. Entonces nosotros desde el pit lane, pues imagínate, por un túnel que había por debajo de la pista, tener que cruzar toda la pista, ir a la tribuna de enfrente y tal. Y a mitad del túnel, por la parte de abajo, recuerdo perfectamente que yo iba como el primero liderando el grupo de los pilotos y entonces me dice Mick Doohan, Manolo, yo no puedo más, me doy la vuelta y me voy, ¿no? Claro, imaginaros, después de una carrera de 500, una persona además como Mick Doohan con los problemas que tenía en la pierna y tal, pues verdaderamente era prácticamente 800 o 900 metros más que tenías que hacer por un túnel y tal. Y me acuerdo que me di la vuelta y le dije, Mick, por favor, tío, tenemos que ir porque es que si no, aquí en este país no nos dejan salir de aquí como no te presente delante de su jarto, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, pues esa una anécdota, ¿no? Obviamente, pues fuimos, entregamos los premios y tal. En otros países tipo Malasia, cuando está el rey, pues tú no puedes tocar el mismo trofeo que toca el rey, con lo cual se lo tienes que entregar en una bandeja y Ah, porque no puedes tocar lo mismo. Sitios donde me he encontrado en pelea de dignatarios para ver quién entregaba los trofeos, pues una vez incluso en España, como cosa simpática, porque el rey de España, el rey emérito actualmente, Juan Carlos, bueno, pues era uno de los que entregaba, pero ya estaban los 4 dignatarios, estaban todos ahí en fila para entregar. Pero había, pues quedaron dos pilotos españoles entre los tres.
Y entonces al rey le hizo tanta ilusión que entregó los 2 trofeos. Ya te puedes imaginar los codazos de los otros 3, que bueno, uno en paz descanse fue el que, sinceramente, el único que digo, pero fue el que al final, después de una serie de codazos entre los 3 otros para ver quién entregaba las otras 2 trofeos, pues fue Juan Antonio Samaranch, que en paz descanse, el presidente, el antiguo presidente del Comité Olímpico Internacional, el que me dijo: Manolo, no te preocupes, que yo no entrego y que los entreguen ellos 2, ¿no? Pero por eso te digo, 1000 anécdotas te podría contar de podiums. Yo me imagino lo que debe ser cuando tiene un premio y 4 o 5 personas a ver quién lo entrega y empieza, no, me toca a mí, no me toca a mí, yo quiero salir en la foto. Sí, efectivamente, porque hay un tema protocolario, ¿no? Y hay una serie de normas de la propia Federación Internacional y de los comités olímpicos y tal. Pero sí es verdad que en esta última época en la Fórmula E nos hemos ido saltando muchas de las normas preestablecidas y hemos empezado a hacer cosas que no se hacían nunca, ¿no? La primera fue poner los podios donde está la gente y no en el pit lane como suele ser en la Fórmula 1 en MotoGP, que ya los circuitos permanentes tienen una zona, pero que en el fondo es para el pit lane y tal. Sí, que ahora abren las puertas para que los aficionados, pero entre que los aficionados llegan y demás, en otras palabras, que bueno, nosotros hemos llevado los podiums, instalamos los podiums donde está la mayoría del público, ¿no? Después hicimos pues pasarelas, por ejemplo, eso, los catwalks, esos que se llaman en los conciertos, para que el piloto lo llamamos y entonces el piloto va subiendo y da las manos, en fin, una serie de cosas que no se hacían nunca en ningún deporte del motor, ¿no? Y bueno, yo creo que algunas de ellas tienen tanto éxito como que las están copiando otras muchas categorías, incluyendo la Fórmula 1 está copiando algunas de las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día todos lo que queremos es mejorar nuestro producto y todo lo que veamos en cualquier otra categoría que nos guste o que sea más moderno o que esté más cercano al público y tal, pues es normal que lo vayan copiando, ¿no? No, a mí lo que me parece fenomenal, que es algo que sí impuso la Fórmula E, es volver a acercar al piloto a la gente. Uh Porque -huh. yo lo veía en Fórmula 1 y veía los pilotos en el pedestal, en el podio, allá arriba, y como que no va, qué sé yo. En cambio, Sí. el pasar, el saludar a la gente, el que estén cerca, son seres humanos como todos, entonces hay que acercarlo. Me parece que eso fue uno de los grandes éxitos de la Fórmula E. Pues sí, también te digo que incorporamos, como habrás visto en muchas carreras, uno de los trofeos, y además ya hemos hablado antes de lo complicado que es por la cantidad de gente que hay para los pocos trofeos que se entregan, pero nosotros también hemos instituido en muchas de las carreras que un superfan pueda entregar un trofeo. Bueno, pues es otra cosa que tampoco se hace en otras categorías y que creo que también acerca, pues eso, al superfan poder entregar un trofeo, estar ahí en la tele junto con los demás dignatarios y demás. Bueno, pues son cosas, son cositas que yo creo hoy en día. Mira, una de las cosas que yo estoy notando en los últimos 3, 4 años, incluso con la pandemia, para mí, es que todos los deportes, porque no son solo los deportes del motor, todos los deportes estamos peleando, por llamarlo de alguna manera, por tener más aficionados, por tener más televidentes, por tener más aficionados, por tener más fans, por tener más social media y tal. Y todos, si te fijas, incluido el fútbol. Que el fútbol, ¿quién nos iba a decir que iban a pensar que ahora ya estaban pensando que si 90 minutos es demasiado largo, que si, es decir, normas nuevas? Yo creo que ahora mismo todos los deportes, si te fijas, están en un momento convulso de buscar, bueno, más fans, todos estamos luchando por eso, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno está tomando un camino, pero yo nunca había visto esto que se hubiera producido al mismo tiempo y en tantas modalidades y tal. Debe de ser, también te digo, porque en nuestro caso lo sé por propia experiencia de nuestro nuevo consejero delegado, pues estos nuevos CEO
jóvenes que obviamente están todo el tiempo más pendientes del marketing, de todos los research y de los estudios que se hacen, de quién es el público potencial, de que, en fin, todo eso lo que está haciendo es que en el fondo todos los deportes nos estamos poniendo las pilas y luchando para el mismo pastel, ¿no? Que es el espectador. Claro, ya no es solamente de ofrezco el espectáculo y vos venís, sino yo te voy a buscar Sí, para efectivamente. atraerte al espectáculo. Bueno, Sí, porque si no, además, como hay tanto espectáculo y tan buen espectáculo y tal, pues o te pones tú a buscarlo o haces cosas para engancharlos a ellos, obviamente no. Después hay una serie de cosas, por ejemplo, en ese sentido de la Fórmula E, que es un deporte nuevo, ¿no? Tenemos 9 años de vida, ¿no? Es decir, compararnos a nosotros con deportes tipo Fórmula 1 o MotoGP, que son deportes que tienen más de 80 años de vida, pues no es justo, ¿no? Lo que sí está claro es que, bueno, nosotros tenemos ahí nuestro nicho, nuestro huequito y, bueno, y creemos que estamos ayudando a la sociedad también, al tema de la electromovilidad, que la gente vea que se quiten un poco el de que los coches eléctricos no corren y que además se gasta la batería inmediatamente, llevar las carreras, como sabéis, que las llevamos al centro de la ciudad, en fin, bueno, nuestro granito de arena, si no hay que ser más que nadie, sino simplemente, bueno, pues seguir desarrollando tu producto. vos sabés, Manolo, que me llevaste a un tema que es muy interesante, que me decís, es una categoría nueva comparado con el MotoGP y con la Fórmula 1. Pero yo creo que esa vamos a decir, novedad de la categoría, esa recién empezar a caminar, le da más cintura para entender este mundo actual. No quedó tan enquilosada por ahí como había quedado en algún momento la Fórmula 1, que quedó encorsetada, que me disculpe la Fórmula 1, pero yo creo que quedó ahí y Sí, no se movía absolutamente. En cambio, la Fórmula E da cintura para responder lo que la gente quiere. absolutamente de acuerdo. Y además ahora mismo me ha venido a la memoria una de las primeras decisiones que recuerdo que tomó Alejandro Agag, el antiguo CEO de la compañía y demás, fue que éramos un deporte de familia. Y eso, por ejemplo, quería decir una cosa, que los niños, que oye, con toda la seguridad que podemos poner y demás, pero que los niños puedan disfrutar de una parrilla de salida que por ejemplo en la Fórmula 1 pues no se pueden ver, está súper prohibido, o en MotoGP, los niños y no sé qué, o en un pit lane, obviamente cuando no hay actividad, cuando no están los coches rodando. Pero lo que queremos decir es que ese niño, esa experiencia, pues yo que sé, con 6 7 con 9 años o lo que sea, la va a recordar toda su vida de haber estado en una parrilla de salida justo unos minutos antes de que salga una carrera y se va a acordar del piloto, el que le dio la mano o al coche que tocó o lo que sea, ¿no? Es decir, que verdaderamente en ese sentido, pues sí, efectivamente la Fórmula E está un poco menos encorsetada, como has dicho tú antes, y nos permitimos hacer algunas cosas que a lo mejor en otros les da como mucho más miedo decir, oye, tú, que esto no ha sido así nunca, esto está súper prohibido. Bueno, pues hay gente de la Federación Internacional que siguen, obviamente, pues insistiendo en que lo de los niños, ¿no? Y nosotros lo único que decimos es que pondremos toda la seguridad que tengamos que poner, pero que queremos hacer partícipe a toda la familia y no solo al padre o a la madre, ¿no? Te voy a llevar justamente a la Fórmula E y te quería preguntar, cuando se tiene que armar un calendario de la Fórmula E, Uf, ¿cómo se arma? pues qué complicado. Mira, primero voy a empezar diciéndote, yo recuerdo hace 11 años, cuando me llamó Alejandro Agag y Alberto Longo, los dos, a una entrevista, que el que me había recomendado era Carmelo Ezpeleta, el CEO de MotoGP. Yo no los conocía, ni a Alejandro ni a Alberto. Y entonces Alejandro Agag le había explicado a Carmelo Ezpeleta la idea que tenía de montar lo que ha sido después la Fórmula E y le preguntó a Carmelo si conocía a alguien que le pudiera ayudar a él a organizar las carreras, ¿no?
Y entonces Carmelo pues se acordó de mí y me llamó y me dijo, oye, bueno, lo que me ha llamado Alejandro, me ha contado una cosa que no va a salir en la vida, porque Carmelo es así, dijo, no va a salir en la vida, pero si te interesa, pues me ha preguntado por alguien y tal. Entonces le agradecí muchísimo a Carmelo, por supuesto, y bueno, fui a la entrevista. Perdona que me haya alargado, pero bueno, era. No, Y entonces en esa primera entrevista yo recuerdo que yo les dije dos cosas, ¿no? Una, dije, por favor, no cometamos el mismo error que habíamos cometido en Dorna y tal, que era, si somos dueños o los promotores de un campeonato del mundo, pues tenemos que ser una empresa internacional. Y eso quiere decir que tenemos que ser de todos los países del mundo. Exageraba, ¿no? Pero como diciéndote, esto tiene que ser, porque en el caso de Dorna sí que es verdad que al final se ha quedado una empresa excesivamente catalana, prácticamente todos de la misma zona y demás, ¿no? Y yo decía, no cometamos ese mismo error, ¿no? Y bueno, y así fue. Hemos llegado a tener en la Fórmula E, me parece que llegamos a estar como 28 o 30 nacionalidades diferentes, ¿no? Ahora es verdad que con el Brexit se está volviendo a que ahora solo son ingleses. Bueno, eso ha sido una cosa que no estaba prevista, ¿no? Pero al principio sí que te digo que eran. Y la segunda cosa, que por la pregunta que tú me has hecho, que le dije, digo, y lo que vamos a tener mucha complicación será en crear un calendario. Y eso lo dije el primer día que los vi, a los dos. Bueno, pues efectivamente la práctica ha sido así, ¿no? Un calendario para que te hagas una idea y, por ejemplo, tú además me sugerías y tal, ¿no? Que si podríamos ser un poco más sostenibles, ¿no? En el propio calendario. Este año, por ejemplo, ha sido una locura y además imaginar que cada vez que pillamos un avión para ir de un lado a otro, el dineral que cuesta mover todo el material, hoy en día con lo que han subido los precios de los freight, es enorme, ¿no? O sea que para nosotros nos vendría mucho mejor tener un calendario como tuvimos los dos primeros años, que si te acuerdas fueron dos carreras en Asia, una en Pekín y una en Malasia. Después dos en Sudamérica, una en Punta del Este y una en Buenos Aires. Después dos en Norteamérica, que fueron Miami y Long Beach. Y sí, las tres últimas en Europa, que eran ya Londres y tal. Eso es lo ideal. Y oye, cuando pudimos hacerlo, lo hicimos. Lo que sí te digo es que hoy en día un calendario es tan complejo. Por ejemplo, te quiero decir, carreras como Monte Carlo, carreras como París, carreras como Nueva York, esas solo tienes un fin de semana al año que te da el alcalde para hacerla. O sea, no puede ser ni el fin de semana anterior ni el siguiente, tiene que ser ese fin de semana. Con lo cual hay muchas carreras que ya te hacen que esas son inamovibles. A claro. partir de ahí tú empiezas a hacer un calendario, pero vamos a suponer que es un país que, que, que tiene mucho interés o que ha puesto dinero y lo que sea. Y de pronto tú le dices, no, pues la única fecha que tengo es en tu invierno. Pues claro, el país te dice, oiga, no, mire, no, yo no quiero carreras en mi invierno, quiero carreras en mi primavera, en mi verano o como máximo en principios de otoño mío. Lo que te quiero decir es que las complejidades son enormes. Y a eso únele que no es lo mismo hacer un calendario de MotoGP o de Fórmula 1, que son circuitos permanentes, sino nosotros que tenemos que negociar con cada ciudad cuál es el mejor fin de semana que les viene a ellos, que nosotros molestemos a la ciudad, porque quieras o no, una carrera molesta al ciudadano. No a todo el ciudadano de la ciudad, pero a los que viven justo donde le has puesto el muro de contención, digamos, de la pista o lo que sea, y normalmente ese señor o esa señora aparca ahí su automóvil durante todo el año y tú durante 3 semanas prácticamente no le dejas aparcar, pues ese muy contento no estará, ¿no? Entonces, quiero decirte que es muy complejo. O sea, a la pregunta tuya y por no extenderme demasiado, el calendario es una de las cosas. En el caso de la Fórmula E, el responsable máximo es Alberto Longo, es el que hace el calendario. Después, más cosas que os quiero ahí poner para que las tengáis en cuenta. Desde que empiezas a hablar con una ciudad
que nosotros las llamamos ciudades candidatas, hasta que al final se hace una carrera en esa misma ciudad, si es que se hace, porque muchas en el camino se quedan, es decir, no se llega a realizar una carrera, pero las que llegan prácticamente a eso pasa mucho tiempo, ¿no? Es decir, que con lo cual tú vas adaptando incluso la fecha del fin de semana desde 2 o 3 años antes, ya vas adaptando y vas adaptando los calendarios posteriores teniendo en cuenta ese compromiso que has tenido con la ciudad tal o con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues como resultado de todo eso es que este año, como habrás visto, pues desde luego los movimientos del freight no han sido nada sostenibles y hemos ido prácticamente de continente a continente pues 5 veces en las 5 primeras carreras, ¿no? Empezamos en México, después hicimos Arabia Saudita, después nos fuimos a la India, después volvimos a Sudáfrica y después a Brasil, o sea, y eso además, ya te digo, en términos económicos es criminal. El dineral que cuesta cada vez que haces un movimiento de eso con aéreo es impresionante. Bueno, son muchos millones, con esto te digo, son muchos millones lo que te cuesta cada uno de los trayectos de cada uno de los aviones. Entonces quiere decir, Manolo, que vamos a decir, el calendario, vamos a decir, 2027 se está trabajando prácticamente ahora. Sí, efectivamente. Hay un departamento creado ya en la compañía que no sé si se llama New City Development o lo que sea, que bueno, pues son 2 o 3 personas que ellos están todo el tiempo hablando con las ciudades nuevas, hablando con Alberto, como te digo, porque Alberto es el responsable máximo de todo eso. Eh, Unos sitios van más adelantados, otros van más de esto, otros necesitan los permisos de la ciudad, otros necesitan los permisos de un gobierno regional. Es decir, cada uno va a su paso. Pero por eso estáis viendo, bueno, pues este año ha habido 4 ciudades nuevas, creo que era bastante cambio. Para nosotros, como puedes imaginar, y para toda la gente de operaciones, ciudades nuevas supone un trabajo extra enorme. Es decir, que yo estoy seguro que aunque yo ya no sea el director de operaciones, pero toda mi gente en la Fórmula E les encantaría que los campeonatos fueran como más estables, con las mismas carreras todos los años y a ser posible las facilitas y no las complicadas nuevas en ciudades como ha sido este año en la India, que ha sido, bueno, pues ha sido una de las carreras más complicadas que nos ha tocado organizar, ¿no? Vos sabés que yo primero realmente estas 3 carreras nuevas en las nuevas pistas me hicieron acordar el principio de la Fórmula E. Cuando la Fórmula E llegaba y nadie sabía qué era lo que estaba, los pilotos no sabían con qué se iban a encontrar, me hicieron acordar ese primer espíritu Cape Town. Me gustó mucho Cape Town, me gustó mucho Brasil. Sí. Y de la me pareció sinceramente apretada, angostita, hasta para la Fórmula E, me pareció, pero Cape Town me gustó muchísimo y Brasil también, me pareció entonces layouts hermosos, hermosos. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y además tengo que decir alto y en público una cosa. Nosotros ya normalmente siempre decimos, por lo menos en operaciones, siempre hay el primer año de cualquier sitio es siempre muy complicado, porque hasta que ellos se dan cuenta lo que supone verdaderamente la Fórmula E. Todo el mundo piensa que es una cosa como más sencilla. Incluso, por ejemplo, tú me hablabas de Brasil hace nada y como en Brasil llevan haciendo la Fórmula 1 tantos años, pues creían, esto lo hacemos con la gorra, y son completamente diferentes, son espectáculos completamente diferentes, las prioridades de uno y de otro son diferentes. Te quiero decir que eso, bueno, pero todo esto te lo decía para decir, los primeros años pues suelen ser, y lo fueron en capitales como París, como Londres, como Nueva York, es decir, no es que estemos hablando de países tercermundistas, sino en grandes ciudades el primer año pues fue mucho más complicado. Bueno, pues te tengo que decir que enhorabuena a Sudáfrica y a Ciudad del Cabo, porque era su primer año y lo hicieron como si llevaran ya 6 años haciendo la carrera. O sea, fue impresionante la profesionalidad. No me la esperaba. Yo hacía bastantes años que no iba a Sudáfrica, iba en la época de MotoGP, pero y bueno, me ha impresionado súper agradablemente y además tengo que decir públicamente que enhorabuena
porque verdaderamente hicieron un primer año. Estoy, bueno, convencido de que ha sido la mejor primera edición de todas las ciudades que ha habido en la Fórmula E. Ah, felicitaciones para la gente de Sí, Sudáfrica, realmente. sí, sí, Yo lo sí, sí. digo como espectador a la distancia, a mí me encantó. Yo lo que vi me encantó. Y me decías que la India fue complicado y de la Oh, sí, sí. Bueno, tienes muchísimas cosas. El tema, sobre todo, nosotros, como vosotros habéis visto y tal, como una de las cosas que queríamos y en las que podíamos de alguna manera diferenciarnos de otros campeonatos y tal, era un poco, voy a decir una palabra que no te creas que me gusta mucho, pero la excelencia. ¿Y qué quiero decirte con la excelencia? Es decir, que no me vale el anuncio normalmente en un puente con una pancarta normal y que se va bandeando y tal, como por ejemplo puede llegar a hacer cualquier otro campeonato, y lo entiendo por no gastarse más, y nosotros todos los puentes, para que te hagas una idea, los forramos de madera, es decir, está el tubo de hierro o del metal que sea y demás, pero después le pone todos unos cercos de madera para que después la publicidad se quede tirante y no sé qué, y los puentes sean preciosos. Bueno, pues aunque pueda parecer una chorrada, y obviamente yo sé, por ejemplo, MotoGP, pues no se va a gastar un duro en poner un puente bonito, porque ellos ya tienen la misma gente desde hace un montón de años, tienen un montón de aficionados y no necesitan esa... y nosotros, o por lo menos nuestros dirigentes, sí que tomaron ese camino de que querían que las cosas de la Fórmula E pues fueran como muy buenas, ¿no? Y bueno, pues todo eso cuesta muchísimo dinero, está claro, ¿no? Y tiempo, además, ¿no? Es decir, entonces eso cuando vas a algunos países donde el proveedor local no tiene esa, digamos, esa excelencia o esa calidad, por llamarlo de alguna manera, pues aunque tú vayas con proveedores globales, pero claro, tú tienes, digamos, un 10% de proveedores globales, el grueso es proveedor local, Claro. porque no vas a estar llevándolo todo absolutamente a todos los países, ¿no? Es decir, nosotros muchísimo del dinero que cuesta hacer estas carreras en realidad va a la economía de la zona donde hacemos la carrera. Nosotros, al que le contratamos la tribuna, al que le contratamos la silla, al que le contratamos la carpa, al que le contratamos los generadores de electricidad, es decir, todos esos son proveedores locales en cada uno de los sitios, ¿no? Así que... No, lo que me decís es una de las cosas que uno aboga cuando habla de una carrera de autos, porque hay una masa económica que queda en la ciudad. Es Por una, supuesto. yo hablo desde el punto de vista de una ciudad como Mar del Plata, que es turística, que más allá Ya, pero es que de... esa es con la que nos quedamos todos normalmente, y entonces dicen tantas noches de hotel, tantas noches de esto, porque han venido no sé cuántos visitantes y tal. Vale, pero no. Oiga, cuente usted, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos que construir un circuito en medio de una ciudad, cuente usted que yo llevo 3 meses con proveedores locales que me están abasteciendo de muros, de vallas, de asfalto en algunas ocasiones si hay que reparar algún trozo de la pista que no esté bien, que tenga muchos baches, en fin, es decir, que utilizamos proveedores locales, yo te diría que en un 70%. Después, ¿cuáles son los globales? Hombre, la tele. Bueno, pues la tele siempre es una cosa que la haces tú, la controlas tú y tú sabes qué es lo que mandas al satélite, ¿no? Entonces, bueno, pues la tele es una de las cosas que es global. El cronometraje, pues el cronometraje, aunque sería mucho más barato hacer el cronometraje, pero eso no le daría seriedad a un campeonato del mundo, ¿no? Que de pronto el cronometrador sudafricano se pueda equivocar y le pueda, en fin, en otras palabras, que el cronometraje es otro de esos servicios que tú lo llevas globalmente y tal. Y como esos, pues hay unos cuantos, ¿no? Es decir, antes hablábamos del más caro de todos ellos, que es obviamente el transporte, el freight, ¿no? Digamos, el transporte de las mercancías, ¿no? Ese es quizás uno de los conceptos hoy en día más caros que hay de organizar una carrera, ¿no? ¿No sabes, Manolo, que cuando una de las soluciones que dio la Fórmula E fue los famosos double headers? Porque yo los empecé a ver con la Fórmula E, más allá del famoso six-pack que nos volvió loco a todos. Lo último, no podíamos ver la calle, estábamos muertos. Pero con el tema de los double headers,
¿habría posibilidad de que, por ejemplo, una carrera se haga en sentido horario y otra en sentido antihorario para que sea inclusive hasta diferente el circuito? Bueno, eso se ha hecho, eso ya lo hemos hecho, pero en el único sitio donde es más fácil hacerlo, que es en Berlín y en el circuito en Tempelhof. ¿Por qué? Tempelhof es, los que ya lo conocéis bien, pero para todos aquellos oyentes que no lo conozcan, era el aeropuerto privado que usaba Hitler antes de la guerra, pero se ha quedado muchas de las películas de espías, de todo eso, se ve siempre el aeropuerto de Tempelhof, ¿no? Se ha quedado como un monumento, pero que además ahí no te dejan hacer nada, es decir, porque es un monumento histórico, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo bueno? Que tenemos eso durante 3 semanas para nosotros, no hay tráfico, nada más que nuestros propios camiones y nuestros propios forklifts y tal, porque allí no hay tráfico. Normalmente en medio de las ciudades nosotros tenemos que montar un circuito mientras hay tráfico alrededor tuya, ¿no? Es decir, nosotros vamos colocando los muros y te van pasando los coches alrededor, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué? Porque para intentar cerrar las calles de las ciudades el menor tiempo posible. Claro. No, porque sí, yo lo vi justamente en Tempelhof. Yo creo que creo que es el aeropuerto de la película no sé si es Casablanca, me quiero equivocar, porque Casablanca está en África, pero Sí, de esas películas de idea. blanco y negro, y no sé si Casablanca me parece que sí hay una, porque después el último no, es ya cuando ya están en África, en Marrakech, no me acuerdo, no, en Tánger, En me Tánger. parece, ¿no? No va demasiado Y tal. Pero bueno, efectivamente, entonces ahí sí, ya te digo, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues para que la gente lo pueda entender es fácil, es decir, cambian una dirección a otra, lo que te cambia es que los runoff son esas zonas que tú tienes por si el coche no puede frenar suficiente, le tienes que dar una serie de metros para que el coche pueda frenar. Bueno, pues como todo el mundo puede entender, si lo haces en un sentido, los runoff son de una manera, si lo haces en otro sentido, los runoff son de otra manera. Y la otra cosa que hay que cambiar, o sea, en otras palabras, que hay que cambiar muros, hay que hacer movimiento de un día para otro. Y eso lo hemos hecho y ha funcionado estupendamente en Berlín. Ya te digo, el año de la pandemia y tal, que tuvimos que hacer 6 carreras y entonces hicimos 2 en un sentido, 2 en otro sentido y los otros 2 últimas carreras las hicimos con o sea, cambiamos los muros. Para que, y además es para que hoy en día que los pilotos tienen todo en el software y tal, era un poco para no dar la información hasta el último momento y tal, ¿no? Y entonces durante la noche nosotros cambiábamos digamos, la configuración del circuito y después hacía carrera en sentido contrario o diferente al primero. Pero ya te digo, eso fue una excepción y fue por el COVID. ¿Sabes, Manolo, que te voy a llevar a un modelo que es el Gen 3, que primero fue realmente visto como, ¿qué es esto? Pero cuando yo lo vi en pista, realmente el auto me gustó. Estéticamente, yo lo único que le cambiaría, y lo tengo que aceptar, y lo dije, el alerón delantero. El alerón delantero me parece muy cuadrado. El resto me gusta el auto de perfil, realmente me agrada, pero ese cajoncito que le pusieron adelante es lo único, vamos a decir, dudable sobre el auto. Pero ¿cómo era? Vamos a ver, yo creo que en eso todos, cada uno tenemos un gusto y una manera. Yo efectivamente soy como tú. A mí ni al principio ni todavía esa parte frontal, efectivamente con el alerón así inclinado, a mí me termina de gustar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hicieron el diseño, para que te hagas una idea, una de las personas que estuvo implicada en ese diseño fue Jean Todt, o Ah, sea, y ellos pues al final decidieron que eso era lo más bonito o lo mejor entre él, Alejandro Agar y tal. Obviamente hicieron estudios de mercado y todas esas cosas que se hacen hoy en día antes de lanzar, pero te quiero decir que efectivamente, bueno, pues ellos lo, lo hicieron así, el diseño de esto. Hay gente que incluso dicen que el que más le gusta era el Generación uno. Bueno, el Generación uno yo creo que era el más parecido a los fórmulas normales. Generación 2 también fue un poco así más innovador
y veremos, a ver, este generación 3 tiene que durar por lo menos 4 años, o sea que veremos, a ver. Seguramente en la vida útil del Gen 3 va a haber un Gen 3 Evo, como había pasado en el uno y el 2 que me acuerdo por el tema del COVID y todo esto, que había quedado en el museo directamente. Pero, ¿cómo tomó la gente, el fan, este Gen 3? Bueno, ¿Positivo? yo ahí, fíjate tú, yo ahí sí que te digo que no me considero un experto para nada. Es decir, sí que te puedo decir que hoy en día en la Fórmula E hay departamentos completos que se dedican a eso, a hacer encuestas y tal, el departamento de strategy, el de insight, en fin, cosas que no existían obviamente cuando yo estaba por allí. Y lo tienen muy en cuenta, pero yo no soy quizás la persona que te pueda decir porque no sé verdaderamente. Hombre, lo que sí te puedo decir es que, bueno, las cifras tanto de televidentes como de aficionados, como de gente que usa el social media y tal con la Fórmula E, de interrelación, todas esas cifras han ido subiendo mucho en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, pero te insisto, yo no me considero, la verdad, un experto en eso como para valorar si el Generación 3, por ejemplo, pues gusta más o no. Lo que sí es una realidad, bueno, el otro día, no me acuerdo si fue en Brasil o en Cape Town, ya estaban en 265 kilómetros por hora, 270 me parece de punta. Es decir, que todos aquellos que lo que decían en el coche no corren y tal, no, mire usted, y encima hacen 270 en una calle normal de una ciudad, no en un circuito perfectamente asfaltado que encima los pilotos normalmente se quejan si hay un bachecito, no, porque en la curva 7 hay un bachecito, no, aquí hay bache en todas las curvas. Sí, pero Bueno, pues uno de los temas también para cuando cambias de sentido un circuito, una de las cosas que también cambia son los curves, ¿no? Lo que normalmente vosotros llamáis pianitos, ¿no? Entonces, obviamente, tanto por cómo se ataja una curva, si es para un lado o si es para otro, como comprenderéis. En otras palabras, tiene bastante trabajito, ¿no? Eso, por ejemplo, en un circuito permanente sería difícil, porque claro, el circuito permanente está diseñado para hacerlo en un sentido, ¿no? Entonces, hacerlo en el otro sentido, como te digo, cambiarían los ranos áreas, los pianitos, y cambiarían algunos, por ejemplo, de las vallas. Normalmente depende de dónde estén las tribunas. En fin, que hay trabajo que hacer, ¿no? Cuando cambias de sentido. y volveríamos locos a los ingenieros teniendo que cambiar los estados. Ya, pero para como por eso te digo que al ser un tema que nosotros lo hemos experimentado y lo hemos hecho, sí que te puedo decir y confirmar, se puede hacer cuando tienes un sitio donde puedes trabajar por la noche y todo eso para al día siguiente tenerlo configurado de la otra manera, ¿no? Entonces, si es en medio de una ciudad, pues ya te digo yo que sería prácticamente imposible, pero en un circuito donde tengas espacio como tenemos nosotros, lo que es un aeropuerto y tal, pues sí que nos daba para poder cambiar el sentido y como así lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Bueno, yo te quería consultar algo que a mí me quedó una gran duda. El Gen 2 era un auto que tenía las ruedas arenadas, la parte de adelante y la parte de atrás. El Gen 3 presenta un auto más tipo, vamos a decir, de Fórmula 1 con ruedas descubiertas. Pero para el objetivo del ahorro energético, ¿no sería más conveniente la rueda carenada o es una imposición de la FIA al ser serie mundial? No, imposición no lo es, Ujú. consejos sí los hay, Ah, y después que como siempre en el diseño de un fórmula nuevo y demás, intervienen desde el promotor de la serie, en este caso era Alejandro Agag. En el caso de esto era también el propio presidente de la Federación Internacional. mm. Obviamente el proveedor de chasis, que es el que al final tiene que hacerlo y tal, que es Dalara. Entonces, hay muchísima gente, muchísimas opiniones. Estoy seguro, además, para que te hagas una idea, que se hizo algún estudio marketingiano para ver qué gustaba más o qué gustaba menos. En fin, todas esas cosas que se hacen y después aciertas o no lo que tú has dicho. Es decir, efectivamente son raros, ¿no? Los coches de la Fórmula E son raros, no son unos fórmulas normalitos y corrientes, eso sí que es verdad, ¿no? Pero bueno, hay a quien le gusta más y quien le gusta menos. Lo que
Hoy en día ya, y tú lo sabes perfectamente, ya lo que sería tonto es ponernos a discutir si la Fórmula E es una competición tan válida como cualquier otra, en la que los pilotos se dejan, iba a decir casi la vida, porque verdaderamente correr entre muros de las ciudades con el asfalto normal, con los baches que hay y a 270 kilómetros por hora, yo te digo que cuando te pones en un muro y ves pasar a los Fórmula E, te da bastante paniquito, ¿eh? Es decir, que hoy en día todo aquel que deportivamente digamos, quiera discutir la viabilidad de la Fórmula E y tal, no, es una competición como cualquier otra, en la cual hay pilotos de muchísima categoría, porque yo considero que prácticamente la parrilla hoy en día de la grilla de la Fórmula E es una de las tres mejores del mundo del motor. Eso lo tengo sin ninguna duda, ¿no? Y para no discutir si es la mejor o no. Pero efectivamente aquí están pilotos que han sido lo mejor en todas sus categorías y tal. Algunos han venido, como tenemos, como ha estado Felo, bueno, y estuvo Felipe. Ha habido un montón de pilotos de Fórmula 1 que recién salidos de Fórmula 1 llegaron a la Fórmula E y ojo, que la adaptación no es nada fácil, porque en la Fórmula E el piloto no solo tiene que ser un piloto muy rápido y valiente, porque obviamente hay mucho contacto, sino además tiene que tener una cabeza muy bien amueblada, porque la gestión de la energía es fundamental para ganar las carreras. No, yo creo que la Fórmula E da un piloto, no voy a decir más completo que la Fórmula 1, pero está exactamente a la par, con un automovilismo diferente. Yo le digo que la Fórmula E se corre de adentro para afuera para buscar los límites, a diferencia de la Fórmula 1, que se corre de afuera para adentro. Me voy de pista, no tengo problema, no tengo el muro. Por eso fue tan difícil. Yo veo a pilotos de Fórmula 1 que le han costado mucho, mucho, mucho. Tal vez el caso más emblemático que llegó, duró 2 o 3 carreras y se fue en su momento Villeneuve. Sí, sí, pues por eso te digo todo. ¿Por qué? Porque ven que no es tan fácil, después que los chicos que hay ahí y algunos más maduros, porque te digo yo, Lucas, pues Lucas fue el primer piloto que probó un Fórmula totalmente eléctrico y ni siquiera eran los de la Fórmula E, era un modelo que solo se hizo una unidad que se llamaba el Formulec. Y Lucas era el piloto de ese Fórmula E, que hizo un par de exhibiciones, una me parece que en la Plaza Roja de Moscú, otra en México, que yo creo que se llegaron a montar presidente de la nación o lo que fuera. Pero te quiero decir que Lucas de Grassi, pues entonces estamos hablando, si yo ya son 11, pues lo menos 10 o 11 años, que hace que ya existía ese Fórmula E y Lucas de Grassi encima ya era el piloto que lo usaba, ¿no? Entonces, quiero decir, después fue el piloto que desarrolló los Fórmula E, eso también es verdad, junto con Renault y con todas las marcas que se implicaron en el primer desarrollo, y Spark, que era el ensamblador de todo, ¿no? Digamos, la fábrica que ensamblaba todo, las baterías y tal. Hay solo tres elementos que son comunes para todos en la Fórmula E, que son obligatorios, que son los neumáticos, que son las baterías y que es el chasis. Esos son los tres únicos elementos que son obligatorios para todos los equipos tener los mismos. El resto, cajas de cambio, suspensiones, en fin, frenos, todo eso ya cada equipo puede probar su propia tecnología, ¿no? No, sí, y yo he visto cómo han desarrollado en muy poco tiempo toda la energía eléctrica. Vamos de cambiar autos, ahora trabajar en Bueno, la recarga en plena carrera en 10 años. Es algo exponencialmente mucho más avanzado. Es sí, sí. increíble. Bueno, coño, exacto. Yo me acuerdo que si nosotros hubiéramos esperado todas estas cosas, después cuando las analizas con los años, ¿sabes? Dice, Alejandro Agag, pues fue un visionario también en saber que había que lanzarla y había que lanzarla ya, en aquel momento. Incluso aunque la tecnología no te permitía hacer carreras de 50 o 45 minutos con la misma batería. Y imagínate el coste que eso supuso para la Fórmula E, para el promotor de la Fórmula E, era que cada piloto tenía dos coches, con lo cual si eran 20 pilotos, pues eran 40 coches, eran 42 coches y tal, ¿no? Es decir, y eso en 4 años ya se cambió
con las nuevas baterías de McLaren, que ya no hacía falta. Ahora otra vez hemos vuelto a Williams Engineering y bueno, aunque está habiendo algunas dificultades, porque yo sé que los coches de este año todavía ni muchísimo menos están a lo que estarán. Sí. Yo creo que se ha sido demasiado ambicioso en todos los cambios que se han querido tener y en el mismo año. Y entonces, bueno, pues eso está dando una serie de problemas a algunos equipos y tal. Pero que, bueno, que ya verás cómo estos coches al final, porque es que los ves, y es que yo los veo cada fin de semana que voy a la carrera, los veo, son rapidísimos. Son muy rápidos estos coches, ¿no? Mucho más rápidos que los generación 2 sin ninguna duda. Y yo lo que he visto también en la Fórmula E en estos años, porque nosotros a la distancia, pero lo descubrimos desde la primera, desde esa madrugada allá en China que terminamos el famoso vuelo de Heathfield, que la serie, hoy por hoy me parece que es una de las pocas series que le está dando al automovilismo de calle soluciones tecnológicas. No lo veo en otras series. Las otras series Bueno, lo veo muy seamos poco. justos. Estoy de acuerdo contigo, pero porque ahora toda la tecnología está yendo hacia lo eléctrico y entonces es normal. Otra cosa que yo siempre, muchas veces cuando me preguntáis y tal, lo digo, si no, no es normal que haya 9 marcas, por ejemplo, o que haya llegado a haber 9 marcas compitiendo en el mismo campeonato, porque en los otros campeonatos no pasa eso. ¿Por qué? Porque una gana y todas las demás pierden. Sí. En nuestro caso, no lo tomaban solo como una competición, sino como un laboratorio para poder probar cosas que no iban a poder probar en sus circuitos pequeñitos, digamos, internos de la fábrica, del fabricante o de lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de las marcas han utilizado la Fórmula E, algunas han estado y ya se han ido y están utilizando esa misma tecnología en otros campeonatos, ¿no? O por lo menos los departamentos que crearon, ¿no? De los ingenieros eléctricos y todo, ¿no? Bien, para ir cerrando este menú que nos has traído, exquisito, y estaríamos horas hablando, yo creo que es un tema inagotable. Te voy a pedir que des 3 premios, ya que estamos en Carta a la Carta, hablamos de comida, hablamos de... Si tuvieras que entregarle el premio naranja a un piloto, que ese piloto está más predispuesto para estar con los fans, con la prensa, más abierto, ¿a quién se lo darías? A Antonio da Costa, sin ninguna duda. Antonio da Costa es el ser humano, ¿sabes? No hay una sola vez que lo vea en un circuito que no se pare con algún aficionado. Además, siempre con una sonrisa. Da igual que acabe de hacer unos entrenamientos y no lo haya ido bien o mal. Y además yo tengo incluso pues, un tema personal, ¿no? Que puedo decir que es mi propia relación con cada uno de los pilotos. Pensar que los pilotos no tienen tanta relación con la gente de operaciones, ¿no? De operaciones somos los que armamos, montamos toda de esta y tal. Pero bueno, obviamente después de tantos años y tal. Y entonces yo puedo también valorar por cómo se han portado de alguna manera conmigo o cómo me han tratado a mí, ¿no? Ahí desde el típico que al principio no ni te saludaba, ni te tenía en cuenta, ni nada, hasta el día que se entera que eres el director de operaciones y que eres importante, y a partir de ese momento te saluda más, ¿no? Pero bueno, como vamos con los premios, pues, y voy a ser valiente, te digo, premio naranja, Antonio Félix da Costa. Bien, vamos a la contrapartida, el premio Limón. Es para vamos a decir, la prensa, los fans, la parte de dirección. ¿A quién le daría ese O premio? más antipático, sí, Sebastián Buemi. A Bohemia. Sí, no me corto. Hay algunos que están bastante cerquita de él, ¿no? Jean-Éric tampoco es otro de los personajes más simpáticos, pero tengo que reconocer que Jean-Éric Vergne ha hecho en los últimos años en la Fórmula E y cuando ganó además 2 campeonatos, o sea, se ha suavizado. Muchos de ellos, si te fijas, son todos pilotos rebotados del doctor Marco y Sí, de la escuela Red Bull. Y entonces ya venían con muchos, digamos, mogollones en la cabeza, ¿no? O porque los habían echado, o porque ellos consideraban que se había sido injusto, pero te quiero decir que ya eran unas personas
que antes de llegar a la Fórmula E estaban considerados, no te digo problemáticos, pero raritos, vamos a llamarlos, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, bueno, pues claro, yo es que veo a un Antonio Félix que se para con todo el mundo y veo a otro que mira para abajo o mira al móvil para no saludar a nadie, bueno, pues ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ya te digo, se lo vamos a dar a Sepp Buemi. Y para terminar, el piloto, el premio picante, ese, el premio Chile, ese que en pista es agresivo, no se deja pasar, saca los codos, hace todo, vamos a decir, como para ganar y es bravo en pista. Hay varios, es que ahí sería injusto, porque que además, como otra de las características, yo creo, de nuestro campeonato, que cada circuito, al ser tan diferente, pues resulta que hay coches que les va mejor uno que otro. Es decir, hoy en día en la Fórmula 1 sí, que el circuito sea más rápido, o sea, de curvas más veloces, media o de esto, pero esas son las únicas diferencias que hay. En nuestro campeonato hay mucha más diferencia, es decir, los Porsches tuvieron este año un principio de temporada excelso y en la última carrera pues, estaban ahí que no pillaban ni puntos, ¿no? Entonces, decirme pilotos de esto, yo te diría, Sam Bird es una persona que me ha demostrado a lo largo de los años que ha sido competitivo y demás. En la última carrera se equivocó porque le atizó nada más y nada menos que a su compañero de equipo. Pero Mitch Evans también es otro piloto, ¿sabes? Aguerrido y demás. El propio Antonio Félix da Costa lo es porque lo demostró en Mónaco con aquella última vuelta en Mónaco ganando Monte Carlo, que yo creo que esa se quedará siempre para los anales de la Fórmula E, ¿no? Así que también Antonio, pero vaya que hay muchos, es que hay muy buen nivel en la Fórmula E, que tengo que decir. Manolo, muchísimas gracias por este menú exquisito. Con nosotros, Manolo Ortiz Tallo, consultor de la Fórmula E, desde ese viejo proyecto de Lucas Di Grassi prácticamente hasta el presente, es la historia viva de una de las mejores series que hay en el mundo del automovilismo, sin ninguna duda, por todo lo que trae, por el espectáculo y por todas las innovaciones. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado, como sabes, encantado siempre de hablar con vosotros y de comentar todas estas anécdotas y historias.